Que seamos gente un poquito más elaborada. En la mano de Dios, Dios te quiere sacar más sofisticado, te quiere sacar mejor, más mejor casi digo. Te quiere sacar más tipo Salomón. Y Salomón fue alguien que tuvo sabiduría de Dios. Es importante, amado, que entendamos que Dios está en los descuentos. Yo no sé si ustedes se fijaron, si no, miren para atrás, miren qué relojito que tenemos ahí atrás, mírenlo. Está tremendo eso. ¿Qué categoría, eh? ¿Qué categoría, no? Dijera. Y así, bueno, el reloj de Dios. Dios está en los descuentos. Yo digo, van corriendo, ¿no? Los segundos, los minutos, y Dios dice, pero vamos, chicos, apúrense. Porque no hay tiempo que perder. Y en la desunión no hay prevalencia. Si nosotros no estamos debidamente unidos, y primeramente a Dios, por supuesto, pero también unidos a quienes tenemos que estar unidos, que no solamente es entre vos y yo, entre toda la iglesia, y no solamente la iglesia local. Quiero que sepas que estás delante de un pastor unificador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque siempre nos empujó eso de parte de Dios, de unir iglesias, de unir cabezas de iglesia, unir pastores y ministerios. Ya lo hicimos en otro tiempo, allí cuando estábamos pastoreando, donde ahora está mi señora, en la iglesia de Buceo, en el barrio de Buceo, y se logró una unidad muy linda, donde muchos pastores nos uníamos. Y bueno, yo no sé si lo sabías, pero ya estoy en esa trata, en ese intento de contactarme, y ya me estoy contactando con unos cuantos pastores de acá del centro para decirle, vamos a unirnos, vamos a orar juntos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a guerrear y le vamos a ganar, ¿sí? Y las almas al enemigo. Es importante la unidad, es importante que entendamos lo importante que es para Dios nuestra unidad. Nuestra unidad, primeramente, obviamente, con Él, pero parte de esa unidad con Él es que nosotros estemos unidos como Él quiere que estemos unidos con los que Él quiere que estemos unidos. Hable claro, pastor. No, hoy viene raro, ¿no? Hoy viene trabalenguas. La verdad es que para estar unidos con Dios tenemos que complacer el corazón de Dios en cuanto al mismo tema que es la unidad horizontal. Podríamos definirlo de esta manera: unidad vertical con Dios es esa, y la unidad horizontal. En este tiempo del libro de Ezequiel, y Ezequiel quiere decir Dios fortalece, Dios nos quiere fortalecer, ¿sí? En ese tiempo ellos estaban desunidos, estaban bastante peleones entre ellos. Por un lado unos y por otro lado otros. Y Dios estaba mirando en dos puntas, diríamos así, a los escogidos. Por un lado está viendo claro y claramente a los de Judá. ¿Cuántos se saben que son de la tribu de Judá? Nosotros somos insertados también en la tribu de Judá, porque estamos en Cristo y Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Qué quiere decir que somos como la tribu de Judá? Quiere decir que somos escogidos, y quiere decir que somos una élite especial para Dios. Somos gente que no podemos de ninguna manera estar unidos con la otra parte de los escogidos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si vos bajás tu mirada al texto, vas a ver que se habla de dos palos, ¿no? Dos palos que estaban separados. Por un lado, los escogidos Judá, el palo de nombre Judá, me va siguiendo, ¿no? Y por otro lado, el palo, ¿sí?, que era para José. Todo esto está en el versículo, primero que leíamos el versículo 16, y creo que lo tenemos en pantalla. Estos dos eran los escogidos. Por un lado los de Judá y por otro lado los de José. Los de Judá está bien claro, ya lo acabo de explicar. ¿Por qué? Porque era la tribu escogida. La tribu de Judá era la capital del reino. Somos el centro de la atención de Dios. Somos escogidos en Cristo y tenemos que estar debidamente unidos. Pero mirá, y si lo miramos en el palo, ¿no?, de Judá, ¿no? Y quiero abro y ya cierro rápido ese paréntesis. Quiero explicarte que a Dios nos está comparando, y nadie se ofenda entonces en la comparancia, dijera el paisano, nos está comparando, y ellos los estaba comparando también con un palo. Y un palo no nos tiene que sonar mal, no nos tiene que hacer ruido, que Dios nos compare con un palo. ¿Por qué? Tenemos que entenderlo como hay que entenderlo, ¿no? Porque, primero, si hablamos de un palo, estamos hablando algo de material blando, de material maleable. Y te lo estoy diciendo delante
de un carpintero, de oficio de carpintero Jesucristo, ¿no? Y nosotros somos madera, en la mano de ese carpintero. Somos un palo, somos madera que Dios está esculpiendo. Así que esto que Dios nos compare con palos no nos tiene que ofender, ni mucho menos, porque además el palo en la mano de un pastor era algo, un instrumento poderoso. Habla de la vara y del cayado. Y nosotros somos palo en la mano de Dios. Somos palos para que Dios nos esté moldeando, Él el carpintero nos esté sacando las rebarbas, nos esté pasando la pulidora, la lima, la escofina y todo lo que nos tenga que pasar, pero a la vez estamos en su mano pastoral. Y el pastor tiene, y eso lo vuelca claramente el Salmo, tiene vara y tiene cayado. Y nosotros somos palo de Dios, somos vara de Dios y somos instrumento de castigo de Dios contra las mismísimas tinieblas. Al diablo hay que abozarlo por todos lados. ¿Me escuchaste? Porque eso es el palo de Dios en la mano de Dios. Y además, eso tiene que ver con que somos no solamente vara, somos también cayado. Y tu vara y tu cayado, ¿qué? ¿Cómo dice? Me infundirán aliento. Así que somos gente llamada a dar aliento. Aliento del cielo. ¿Te acuerdas del lema anterior que tuvimos? Aliento del cielo. Tenemos que estar dando aliento. Yo te tengo que estar acá dando aliento, ¿no? Sí, sopla y dé mucho aliento, pastor, porque hace un frío terrible acá adentro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, algún día vamos a tener los aire acondicionados trabajando, pero hay gente que está en la frialdad del descampado, del escarchado, ¿sí? De las heladas que están habiendo en el mundo entero, por la frialdad, por el desamor y muchas cosas. Así que Dios nos tiene como un palo, ¿no? Nos tiene como instrumentos de uso para vara, para autoridad, para ánimo, para aliento, ¿para qué más? Para partir aguas, para romper límites. Mirá, estamos acá porque rompimos un límite. Dios nos hizo pasar a este lado, al otro lado. Y somos importantísimos para Dios, por lo cual Dios tiene que hablarle a Judá, que estaba un poquito bastante aisladote. ¿Qué quiere decir aisladote? Aislados. Estaban los escogidos, ¿de quiénes? Versículo 16, primer palo. ¿Viste? A veces hay gente que dice, estoy recibiendo un palo hoy de Dios, y a veces Dios está bien, hasta los palos de Dios nos gustan porque son correctores y está bueno, pero el primer palo entonces era para Judá. ¿Por qué este palo de Dios era para Judá? Porque estaba bastante desunido con los de su nación, con los de Israel. ¿Me va siguiendo? Versículo 16. ¿Vos te das cuenta qué esperanza le puede quedar a los de nuestra nación, Uruguay, si nosotros los escogidos estamos desunidos con ellos y andamos la nuestra? Y hacemos lo que a nosotros nos importa nada más y simplemente estamos embuchando toda la bendición de Dios y estamos desunidos de quienes, si te pones a mirar ahí, al final del versículo 16, tienen que ser y son ahí llamados como nuestros compañeros. Tenemos que ser compañeros de nuestra nación porque somos los escogidos de Dios. Somos la gente que tenemos la palabra de salvación. ¿Me van escuchando? No podés, Judá, estar desunido con tu nación. Dios te toma como un palo y te da palo hoy, ¿no? Y te dice lo importante que es tu unidad con tu Israel. Porque esto no nos está hablando nosotros como que fuéramos esos judíos. Bueno, este mensaje fue para aquellos judíos, pero lo traslada Dios para nosotros uruguayos. Y yo quiero hacer extensivo todo esto, porque nosotros los Judá de Dios tenemos que estar unidos y no desunidos ni divorciados, diríamos así, del resto de todas las naciones. Es lindo cumplir con esta voluntad de Dios también, final del versículo 16. Por favor, hagámonos compañeros de los que están sufriendo. Hagámonos compañeros de los de nuestra ciudad, de los de nuestra nación. Pero también, por otro lado, hablando de unidad, hablábamos de unidad horizontal, vertical, unidad, en este caso se nos está hablando de adentro con los de afuera, me va siguiendo, ¿no? Pero también la unidad interna. Porque acá se habla no de un palo, se habla de dos palos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del otro palo, que van a terminar siendo unidos uno con el otro. En la mano más que de Ezequiel, en la mano de Dios. Y esta unidad ahora sería de los escogidos Judá con los escogidos José.
¿Me va siguiendo? Eso, el segundo palo está mencionado en el versículo 16. Estos, si uno va a Habacuc, si no me equivoco, Abdías, capítulo 18, si lo podemos buscar en pantalla capaz, se habla también de los de José, también como escogidos. Es un sinónimo y una superposición. Yo dije, Señor, me estás diciendo que hay que hablar de los de Judá como escogidos, pero hay que también mencionar a los de José como escogidos. Porque en los dos casos son mencionados los dos como escogidos. Y estos dos escogidos estaban desunidos entre sí. Tiene que gestarse y generarse una unidad adecuada y debida entre todos los que somos escogidos, entre todas nuestras posibles diferencias, porque tenemos las diferencias que podemos tener, pero sobre todo tenemos las coincidencias que podemos tener en Cristo Jesús. Pero denle el aplauso grande, decirle: yo me quiero unir con toda tu iglesia, Dios. Aleluya, aún como dice la Biblia, con lo difícil de soportar. Dale el aplauso tan fuerte que se mueva el aplausómetro, mirá, que se mueva la aguja del cielo porque estás aplaudiendo a Dios. Ahora, hay una cuestión que llama poderosamente la atención de estos segundos escogidos mencionados. Ya dijimos de los primeros, los de Judá, por un lado, y ahora los de José. Y mira cómo los ubica Dios a los de José. Qué cosa tremenda y a llamar la atención nuestra. Porque si te pones a mirar el esbozo inicial, hablando ahora del segundo palo, dice el versículo 16, para José. Esto era para José, los otros escogidos, pero los mencionan como de Efraín. Palo, dice, esto es para José, que es palo de Efraín. Y a ver, ¿me pueden explicar un poquito más esto? Bueno, lo explica así, el versículo 19. ¿Me va siguiendo, no? Porque el segundo palo dice, habla de José, dice: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿Cómo? ¿Hay escogidos que están en la mano de algo, de alguien que lo está sujetando y lo está aprisionando? No, los escogidos son escogidos, somos de Dios. ¿Entendés? Pero acá, estos escogidos, los de José, estaban en la mano de alguien que se menciona ahí como Efraín. Y Efraín fue una tribu dominante. Ojo con la gente dominante. Que no te agarren y te metan en la mano porque sos mi José, te dice el Señor. José estaba en la mano de Efraín. Estaba en la región dominada y dominante de Efraín. Efraín era un dominante. Vos conocés gente dominante seguramente, ¿no? Gente que se te quiera dominar de vos, que te quiere manejar y que te termina siendo a veces un manejado. Me va siguiendo, ¿no? Por lo menos los de José terminaron siendo de alguna forma prisioneros de alguien dominante. ¿Sabés que eso no está bueno? ¿Sabés que hablando de unidad, de esa unidad, Dios te quiere hacer libre en realidad? Vos no tenés que estar bajo el dominio de ningún novillo indómito. ¿Por qué digo ahora de Efraín eso? Porque la propia Escritura, en Jeremías 31:18, se autodenomina en realidad Efraín como un novillo indómito. Hay gente que es rebelde para Dios y se adueña de tu vida y te quiere llevar a la rebeldía de ellos. ¿Me estás siguiendo, no? Qué terrible que una parte de los escogidos, por un lado los de Judá, pero había una parte de los escogidos que estaba adentro del puño de un Efraín, de un dominante, de alguien que también nos cuenta la historia que los de la tribu de Efraín hasta habían creado su propio dialecto. El tema del poder de la comunicación que tienen y ejercen algunos sobre otros es tremendo, el poder de las palabras. Y hay gente que queda cautiva, gente que queda simplemente para agradar a alguien, y por agradar a ese alguien no agradan a Dios. No vienen a un culto, no sirven a Dios, porque van a enojar a Efraín. Porque Efraín está siempre marcándole el paso. Siempre le está diciendo lo que sí y lo que no. Pero vos no te hagas esclavo de los hombres,
porque yo te hice libre, te dice el Dios Todopoderoso. Rompe con toda coyunda. Dale un aplauso grande y mové la aguja del aplausómetro. Aleluya, dale gloria en ese aplauso. Cuidado, no sé en qué mano puedes estar, capaz que en la tuya mismo. Pero a veces hay gente dominante. Hay gente que te enseña el frunce y ya te dominó. Ya con la mirada te dominó. Siempre, o sea, como que te ponen dentro de una tertulia de agradarlos a ellos. Ellos como que se sienten y se sientan en un trono para ser servidos y agradados. Y eso pasa en la clase masculina como en la clase femenina. Hay hombres dominantes y hay mujeres dominantes. Y eso nosotros tenemos que cuidarnos de eso porque nosotros somos de Dios. Y hay gente que hasta que no sea liberta de esto, se vuelve infructuosa. Pero como te dije al principio, Dios está mirando el relojito nuevo, nosotros estamos mirando también, y dice que da poco tiempo. ¿Hasta cuándo te vas a dejar estar ahí? ¿Hasta cuándo te vas a dejar dominar por Efraín? ¿Hasta cuándo vas a ser cautivo de su dialecto, de su manera de hablarte y tratarte y destratarte? Porque vos tenés un solo Dios y uno solo que es cabeza tuya, el cual es Cristo. Y yo ya me estoy limpiando, me estoy sacando del medio, porque yo hace un ratito te dije, y un poco para llevarlo al ejemplo que nos gusta, la unidad pastoral, y uníamos, dije recién, las cabezas de las iglesias, pero Cristo es la única cabeza. Nosotros estamos bajo el señorío de Cristo todos. Y eso es importantísimo, que vos te liberes de eso. Hay gente que se piensa que está agradando a Dios en su sujeción a su Efraín, pero fíjate en esta palabra, el Señor quería librar a los escogidos José del dominio de Efraín, porque los tenían en el puño, los tenían en la mano. Y eso era algo menester, necesario, quiere decir eso, por todo lo que se venía. Y me tengo que apurar porque tengo que hablarte de lo que viene después de esto. Pero para que venga lo que viene después de esto, tenés que primero entender esto. Lo importante es que te dejes llevar, como palo que sos, a la mano de Dios. Cuando estás en la mano de Dios, se rompen las coyundas, se rompen las ataduras. Se rompe esa desunión de Judá con la gente de la nación. Esos prejuicios que hay, no sé si vergüenza o sentimiento de que a veces nos separa, y ahí andamos en nuestra burbuja, andamos independientes y no soltamos una palabra de aliento para nadie. Y no hablamos de Cristo con nadie. Y vivimos en una desunión terrible. Cuando Dios lo que quiere es que Judá realmente sea un compañero de lo de su Israel, de su nación. Y también, como ya te acabo de decir, que José sea libre del dominio interno, porque estamos hablando que Efraín era alguien de su familia, otra tribu de Israel, la de Efraín, y había un dominio interno y que fuese libre José, porque Dios tenía planes con José, como con Judá también. Pero también entonces la importancia, esto tercero, de la unión, como ya dijimos, de los unos con los otros. De los escogidos Judá con los escogidos José. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto de ser libre de ataduras, de Efraínes? ¿Cómo se logra esto? Estando en mis manos, te dice Dios. Porque cuando se toman estos dos palos, ¿no? El palo de Judá, que como ya te digo, por prejuicio, por temor, por miedo, por vergüenza, no se relacionaban con los de su nación y aislaban el mensaje de Dios. Y por otro lado, lo que ya te dije de José, pero tampoco había unidad interna entre estos dos escogidos. Y la desunión interna es muy peligrosa, porque una casa desunida, un reino unido, no prevalece. ¿Me va siguiendo, no? Entonces, ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está mi libertad del cautiverio, de dependencia de un tercero que me quiere ejercer dominio? Pero yo quiero ser como Cristo quiere que yo sea. Quiero agradar a Dios. Bueno, ¿dónde se logra esa libertad? En mi mano, te dice Dios. Porque estos dos palos, dice que fueron a la mano de Dios. Así ha dicho Jehová, versículo 19. Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. ¡Qué tremendo! En la mano de Dios es que podemos mirarnos a los ojos y decir,
te amo, así como soy, así como me tenés que aguantar a mí. Esa unidad en esa diferencia, porque uno eran los escogidos Judá y nosotros los escogidos José, pero en la mano de Dios vamos a hablar todos en un mismo ritmo espiritual, en una misma énfasis de Dios, y vamos a ser aquello arrollador que Dios quiere que seamos. Esa unidad que no se logra ahí afuera, esa unidad que es de Dios y se logra aquí adentro, ¿no? Cuando estamos en la presencia de Dios. Esto es tan maravilloso que da puerta y da lugar, amado, para cosas tremendas. Es que si no damos este paso, si no pasamos este umbral, no va a venir todo lo que ya viene y está ahí preparadísimo también para nosotros. Yo estuve ayer predicando, y esto no es una copia y pego ni parecido, ¿no? Cuando ayer estuve predicando, como te decía, en la iglesia de Playa Pascual, en Ezequiel también, pero en otro capítulo, pero la temática era la misma en cuanto a resultados, en cuanto a las cosas que Dios viene a hacer, en las cosas que Dios quiere hacer, las cosas que entonces dependen bastante de nuestra mano, en un sentido de dejarnos llevar a la mano de Dios y vivir en la unidad que Dios quiere que vivamos y ser aquellos que Dios quiere que seamos, para que entonces empiecen a pasar cosas que ya están pasando, pero cosas que se van a multiplicar, cosas que se van a aumentar, cosas que están esperando por nosotros, y el reloj de Dios sigue corriendo. Los minutos siguen corriendo, minutos y segundos que no van a volver, que tenemos que aprovechar mientras se dice hoy, y estar y ser en la mano de Cristo, uno en Él como Él es, uno en el Padre, para que el mundo crea y se vean las maravillas de Dios, como se vieron en los del principio, se vean en nosotros los del final. Le damos un aplauso grandote al Señor y decirle: Señor, yo quiero estar en perfecta unidad entonces. Y voy a estar en la unidad del Espíritu, Rey. Y van a pasar las cosas que están para venir. Porque entonces, cuando esto Dios lo logre, cuando esto de que Dios te va a hacer libre, tu Efraín, vos quédate tranquilo, cuando te quieras acordar, te vas a ver libre. Vas a ver que vos te adueñás de tus decisiones en Cristo. Vas a ver que tu dominante va a perder autoridad sobre tu vida. Tu Efraín te va a soltar, porque estás y vas a estar en las manos mías, te dice tu libertador. Amén. Y vas a lograr eso que estás queriendo, porque Dios te lo está hablando. Es una palabra profética que está llegando, que está llenando, que está administrando también en tu mundo espiritual, en tu mundo familiar, en ese entorno que te arropa, que te quebranta muchas veces y que no podés en tus propias fuerzas salir adelante. Pero este es el tiempo, amado, donde los tiempos de Dios se apresuran para venir a sus cumplimientos. Cumplimientos que traerán a resultado, versículo 21, que cuando esto fuese así, y iba a ser así, va a ser así, según la mano poderosa de Dios en nosotros también, que entonces, versículo 21, lo que Dios anuncia y profetiza, que Dios va a tomar hijos, escucha bien, de entre las naciones y los va a recoger de todas partes. Qué tremendo, porque claro, los escogidos de Dios, Judá y los de José, ahora serían no solo unidos entre ellos, sino que serían también ellos unidos y serían hechos compañeros de los de su nación Israel. Entonces viene un potenciamiento impresionante, viene un resultado glorioso, donde entonces Dios, ante esa unidad de escogidos y esa unidad de los escogidos con el mundo perdido, va a ser y va a dar este resultado. Y aquí van a haber muchos hijos que Dios de entre las naciones va a recoger de todas partes. Y dice: y haré de ellos una nación, y un rey será a todos ellos por rey. ¿Sabés quién es ese, no? Es Jesús. Dale el aplauso bien grandote y decir: amado, yo quiero ser parte, soy parte de esa historia. Qué lindo. Yo no sé si lo ves, si lo estás soñando conmigo con los ojos abiertos, ver lo que Dios está empezando a hacer, cómo Dios empieza a traer a la gente. Cuando nosotros estamos unidos a Él y estamos en la mano del Señor, cuando nosotros nos dejamos unir en ese perfecto amor y no nos dejamos ser esclavos de nadie, y dejamos que entonces se cumpla así la voluntad de Dios en nuestras vidas, y la sonrisa se dibuja en el rostro allí en el cielo, y Dios empiece a traer, sí, con sus cuerdas de amor a mucha gente
mucha gente que está en el desparramo, mucha gente que estuvo con Cristo y en Cristo y ahora están buscando su reintegro a las cosas de Dios. En estos días lo veíamos, proclamamos el martes como era día feriado, lo dijimos, vamos a hacerlo más bien como día de jornada, y igual seguía viniendo gente. Y gente de esa que cuando yo pregunté quién era esa persona que vino, que yo no la había visto antes, pero me dijeron, no, pero ya había estado un domingo, es alguien que ya conoce al Señor, pero estaba apartada. Y esas cosas lindas están pasando. Esas cosas lindas se van a seguir multiplicando. ¿Cuántos lo creen? Y dice que de todos ellos, con nosotros, ellos también, seremos hechos una gran nación. Porque éramos y somos así, sin Cristo somos gente sin identidad. Pero somos nación santa y pueblo escogido y real sacerdocio. Dale otro aplauso y decirle, amado, gracias que muchos se van a sumar a esta lista. Aleluya. En mi unidad contigo, Rey. Mi unidad de parte tuya con ellos. Les voy a alcanzar el calor de tu misericordia. Dice que toda esa gente van a estar bajo el reinado de uno que es Cristo. Y esas personas, así como nosotros, como ellos, versículo 23, serán quienes no se van a contaminar más, versículo 23. No se van a contaminar más con los ídolos, no van a estar más en idolatría, ni en abominación, ni en rebeliones. Yo ayer estaba orando en el cerro, y generalmente cuando voy al cerro a la hora que voy no hay nadie, noche oscura. Y ahí estoy, claro que vengo a la hora que puedo al cerro, después de estar en la iglesia de Playa Pascual, y me fui bien arriba, ahí contra la fortaleza donde siempre voy a orar, y había un auto adelante, ¿no? Y me di cuenta enseguida qué tipo de situación había dentro de ese auto. Y digo, qué contraste, ¿no? Lo que está pasando dentro de ese auto y lo que está pasando en este auto, que estoy orando ante la presencia tuya, Dios. Qué cosa horrible. Y yo digo, Señor, perdoná ese pecado, perdoná esa abominación. Porque no estamos por jueces para bajarle el caño a nadie, estamos para ser instrumentos de misericordia. Y yo le digo, Señor, que esa gente que está ahí haciendo lo malo que están haciendo, te pido que conozcan a tu Hijo, que se arrepientan, que se conviertan y que algún día, no sé, de alguna manera me lo hagas saber, que esta oración, no solo por la ciudad toda, sino por ese auto, los que estaban ahí, Señor, sirvió y llegó al cielo y tú respondiste con salvación. Eso es ser compañero del pecador, no juez del pecador, no condenatorio. Bienaventurados los misericordiosos, porque esos van a alcanzar misericordia. Y eso es lo que Dios va a hacer. Mucha gente va a ser libre de la idolatría, del paganismo. Hablando del cerro, siempre tenés que estar llegando y mirando los despachos de brujos y macumba y todo por todos lados, pero no estamos llamados sino a tener misericordia, y Dios lo va a tener de ellos también, y Dios los va a librar de sus ídolos, de sus abominaciones, de sus rebeliones, los va a salvar, los va a limpiar. Y dice, y me serán, versículo 23 al final, dice, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Tal cual palabras como esas hay en Apocalipsis también. Y dice que habrá en ese tiempo un redil y un pastor, ¿no? Eso me hace acordar a lo que el Señor, los preceptos de Jesús en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que Dios quiere el ordenamiento. Hoy por hoy uno pregunta, ¿no? O se pregunta, pensando en algunos casos, ¿cuántos pastores tendrá este hermano, no? Porque hoy por hoy, ante un clic y se van para un lado, se van para el otro, escuchan pastores de todas latitudes, pero el plan y la voluntad de Dios, versículo 24, haciendo alusión en el caso en aquel tiempo a David, sí, pero hablando de David no solamente como rey, hablando de David sobre todo, versículo 24 como pastor, y dice de todos ellos, dice todos ellos tendrán un solo pastor. Realmente yo estoy feliz, ¿no?, de ser pastor de cada uno de ustedes. Y yo creo que en ese ordenamiento de Dios está la bendición. Dios es un Dios de orden. Cuando la tierra estaba desordenada, Génesis dice que estaba vacía. Entonces, cuando entramos en los órdenes de Dios, que tenemos una congregación y tenemos un pastor, estamos adecuándonos al corazón de Dios, estamos alegrando a Él y estamos logrando cumplir con esta palabra. Y eso te va a dar también a vos el resultado y la bendición en ese orden y ordenamiento territorial de tu vida espiritual. Te va a dar la posibilidad de ser un mejor creyente y un mejor hijo de Dios. Porque entonces cuando haya esto, un solo pastor, ¿qué resultado? Andarán en mis preceptos, en mis estatutos, que los van a guardar y los van a poner por obra. Dale el aplauso y decirle, Señor, voy a ordenar mi territorio espiritual. Voy a andar en mi casa, en mi redil, y voy a estar con mis hermanos y con mi pastor siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que en la tierra
que es para nosotros esta, ¿no? Versículo 25, que dice acá que se la dio a su siervo, pero Dios nos dio esta tierra. Y esta tierra, a la cual Dios hace alusión, en aquel tiempo habría otro espacio, y sabemos que habla de la tierra prometida, dice que sería para habitación, para ellos, pero también para sus hijos. Y para los hijos de sus hijos. Así que no te veas solo, vos sabés que Dios te va a traer a los tuyos. ¿Qué más desea uno, no? Que tener a su familia con uno. En estos días estaba ahí amagando Noemí, mi hija mayor, para venir a visitarnos, ¿no? Porque claro, ella se casó y el esposo va a otra iglesia, y bueno, me pareció bien que ella siga a su esposo y vaya a la iglesia que su esposo quiera ir. Claro, uno en su corazón pastoral y de padre sobre todo se me raja el telar, ¿no? Y siempre estoy orando, Señor, no, me gustaría que lo trajeras. Y hace un par de domingos me dijeron, vamos a ir, vamos a visitarlo. Y yo realmente estaba re feliz, ¿no? Y de repente resultó que ese domingo no vinieron y les pregunto, ¿qué pasó? Los esperé. Y me dicen, no, lo que pasa es que no era este domingo ese cambio de horario que tenían ellos en la otra iglesia, sino va a ser para otro domingo más adelante. Pero siempre estamos jadeantes esperando ver a nuestra familia, ¿o no? Bueno, vas a ver a tu familia. Porque esta tierra que Dios nos dio es una tierra para habitación nuestra, pero no solo para nosotros. Tomá lo que es promesa de Dios. Es para tus hijos. Y es para los hijos de tus hijos. Para tus hijos, para tus nietos, tus tataranietos, lo que tengas por ahí, no sé a cuántas generaciones vas a llegar a ver, pero Dios te las promete, ¿sí? Como parte de esta su casa. Y haré con ellos, con toda esa gente que está esperando por nuestra unidad, con ellos y con Dios y entre nosotros. Dios va a hacer un pacto de paz perpetuo y lo va a establecer y los va a multiplicar y va a poner su santuario en medio de esa gran multitud. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas. Porque la música es parte de nosotros y de nuestras vidas. SJC presenta los videos clips del momento. Personas que nos cuentan sus vidas, sus momentos, sus dificultades y cómo pudieron superarlos. Entrevistas en SJC, el canal de la familia.